Un saludo a todos en este homenaje y este recuerdo de Ricardo López Aranda. Me llamo Santiago Martín Bermúdez, soy dramaturgo, narrador y ensayista de música y ópera. Además de Ricardo, quisiera dedicar este recuerdo a Germaine Jacques. Hoy hablaremos de una novela inédita de Ricardo, Esta juventud que va a morir. Ricardo López Aranda ha sido uno de los grandes dramaturgos españoles de la segunda mitad del siglo. Escribió obras realistas de carácter inmediatamente crítico como Cerca de las estrellas, fantasías históricas como Isabel, reina de corazones, recreaciones mitológicas como La esfinge sin secreto, grandes frescos históricos como Lutero. Prestó su propia dramaturgia diáfana a clásicos como Quevedo y Galdós. Sus escritos son, a menudo, fruto de una indignación crítica que pone en cuestión la sociedad que le tocó vivir. López Aranda también escribió una novela en años prohibidos. La llamó Esta juventud que va a morir, un título que define ya un talante, y hubiera sido imposible publicarla en la España en que nació, allá en la segunda mitad de los años 50, cuando el régimen se desperezaba de autarquías y abrazaba una nueva política económica. En aquella época, la juventud era la gran baza crítica contra el sistema, porque una sociedad que le cierra el futuro a sus jóvenes está condenada. Francisco Candell, a principios de los 60, publicó Hay una juventud que aguarda, con semejante talante y muy diferente ambición estética. Y no se trata ahora de trasladar actualidades por mucho que se parezcan en algunos aspectos. Nuestra juventud, hoy, alcanza en conjunto unos niveles de paro inauditos. Para aquella juventud se presentaba un panorama de total desesperanza. Para la nuestra hay más bien acumulaciones de desesperación con carga familiar, y su destino inmediato es el cinismo. Cuando López Aranda escribe Esta juventud que va a morir, el cinismo juvenil parece imposible. No es aconsejable comparar el mundo que narra López Aranda con el nuestro. Era aquella la España del plan de estabilización, purga imprescindible para salir del marasmo anterior, pero que en lo inmediato condujo a la quiebra de multitud de pequeñas empresas, a la desolación de los fracasos concretos, humanos. El pueblo solo veía la desesperanza inmediata, no podía saber que en las alturas se producía una lucha por la modernización económica que llevaban adelante unos cuantos tecnócratas. Faltaba mucho tiempo para el desarrollismo y solo se veía la desesperanza. López Aranda retrata lo que se sentía en la España de finales de los años 50, 20 años después de terminada una guerra civil que había sido guerra de dominación mediante una buena dosis de exterminio. La España, en la que no acababa de amanecer del todo, había quedado en eso, en lo que retrata con ferocidad esta novela. En efecto, Esta juventud que va a morir retrata la desesperación de una familia, en especial 3 hermanos, una muchacha y 2 jóvenes a quienes su sociedad no les ofrece más que desaliento. El fracaso en la vocación de la fe, el fracaso en el trabajo y en el sexo, el trabajo en el amor y en la vida, el fracaso en el trabajo. Pero también está el padre, viejo luchador de la División Azul, quién sabe si por ideal o por un oportunismo que le dio mal resultado. Y la hermana del padre, que combina una locura difusa con una sensualidad despierta, contraria a las vigencias de una sociedad represora de afectos. Una sociedad en la que las relaciones afectivas dan lugar sobre todo al fraude. Un fraude que se vive como gran engaño, con gran dramatismo, donde la alegría
procede de haber sabido engañar y la amargura de haber creído posible lo que resultaba ser engañoso. Con ser importante, lo que cuenta la novela cede en interés ante el estilo. Bastaría con señalar que la novela trata de temas políticos y sexuales que habrían sido prohibidos en su día. Pero lo que importa es definir si es posible el estilo de esta novela, que se sitúa entre el realismo y el tremendismo. Hay mucho de Baroja, padre de los escritores indignados. Hay algo de Cela de los años 40 y 50, el de la retórica que parece complacerse en el fango. Pero no hay que dejarse llevar por las etiquetas. López Aranda no participa del regocijo en la miseria propia de ese tipo de tremendismo, sino que es fruto de eso que se llama el espíritu de la época. En ese momento se escriben novelas sobre el desaliento de posguerra en toda Europa. La guerra mundial ha sido una guerra civil y la ha ganado Estados Unidos, que estaba lejos, en otro continente. Pero en Europa, autores que son testigos de la angustia de posguerra abundan. Los hay en Francia, Italia y el Reino Unido, y algunos son muy conocidos. Prefiero fijarme primero en la Alemania de Heinrich Böll, en una novela suya como El pan de los años mozos, que podríamos considerar prima hermana de la novela de López Aranda. Es una narración de los años 50, anterior a las obras maestras de Böll como Retrato de dama con señora o Billar a las 9:30. También evocaría un autor mucho menos conocido entre nosotros, el polaco Marek Łasko, que escribía y publicaba en un medio hostil, como era la Polonia dominada por la URSS a través de un partido comunista entregado a esa potencia extranjera. De Łasko se ha traducido poco al español, pero recuerdo un volumen de relatos amplios, El octavo día de la semana. Su universo realista es un golpe al lector. Este escritor, que se fue demasiado pronto, asqueado, sin duda, como puede deducirse de sus narraciones. Veamos el titulado precisamente El octavo día de la semana, que es el más largo. Recuerda mucho algunas narraciones de la España siniestra de los años 50, como la novela de López Aranda. Łasko retrata la Polonia siniestra de esos mismos años. Presenta las frustraciones y angustias de unos pocos personajes. La joven Agnieszka, su hermano Grigor, que se evade en la taberna, el padre hastiado y sin esperanza, un pobre hombre, el joven Piotr, que tiene problemas con el régimen comunista, la madre siempre enferma y maléfica, Sabatsky, que siempre está arreglando motores que luego no le funcionan. Otro relato largo del libro trata sobre el alcoholismo y lleva el significativo título de El nudo corredizo, el itinerario de un alcohólico durante una jornada en la que lo va a perder todo. Dejemos aparte la narrativa de otros países europeos en la depresión de posguerra. Solo una referencia más, Italia. En Italia, este realismo pesimista está dominado por el cine, y fue en Italia donde se inventó el neorrealismo. Narradores importantes como Vasco Pratolini colaboraron continuamente en la industria cinematográfica, pero un equivalente al Metello de Pratolini no hubiera sido posible en España. Si no fue posible esta juventud, las andanzas de un joven metido en política y sindicalismo estaban fuera de tiempo y de lugar. López Aranda escribe esta juventud que va a morir en medio de esa sociedad falta de aliento y falta de pulso. Todo ello es producto de una sociedad que da lugar a obras como la muy conocida Historia de una escalera, de Bora Vallejo, o la casi olvidada Calle Echegaray, de Marcial Suárez, narración que habría que recuperar, como habría que recuperar para la letra impresa,
el relato impactante de López Aranda. Tiene interés especial en la novela de nuestro autor la forma en que la historia se desenvuelve, su estilo literario y sus técnicas narrativas. Hay un despojamiento en el lenguaje, no porque pierda carga, sino porque la gana a través del desbordamiento de la palabra suelta, que resulta lapidaria. Hay una retórica de la antirretórica, pues la convicción y los valores no desaparecen de los vocablos, porque estos prescindan de verbos y se salgan de las frases, sino que esa actitud se refuerza precisamente al despojarse y al separarse y al liberarse. El resultado es una nueva retórica expresiva que pudo haber sido una gran novedad en su tiempo. Habrá que lamentar, por esta razón también, que la obra permaneciera inédita. Esa retórica expresiva es deformante, pero en la deformación está el significado. López Aranda fue dramaturgo, y quien sepa verlo lo notará en esta novela. Hay un diálogo teatral, también muy despojado. Hay una prosa que procede de la acotación. La acotación se hace prosa narrativa, como en Valle Inclán, pero por otros medios y con otros objetivos. No hay menoscabo en esto, sino fertilidad mutua entre dos géneros que no tienen por qué considerarse tan ajenos. Hay progresión más cinematográfica que teatral, pero no por ello menos dramática en el sentido escénico. Lo teatral y lo cinematográfico pueden ser muy beneficiosos para una narrativa que desdella lo exterior como si no fuera trasunto de lo interno. Hay abundancia de imágenes y metáforas, como en Baroja, pero más aún, el dramatismo, la acción, los estados de ánimo se acentúan al describirse y evocarse los olores, sabores, impresiones, ascos, sueños, epifanías, decepciones. Metáfora y estilo lapidario reproducen un ambiente en el que todo es maldición. Familia, sexo, causa, fe, trabajo, odio, milicia, ciudad, amigos. Hay en la novela protesta e indignación. Hay pesimismo y una especie de deleite en el pesimismo, el deleite de contemplar el abismo, no a la manera romántica, sino a la manera de, por ejemplo, Marc Joasco, que lo llevó al suicidio. Atención a ese pasaje en que se habla de las hormigas y se las compara con la sociedad en que viven los protagonistas. Esta novela tendría que haberse conocido en su tiempo, pero ahora sigue siendo un documento de una sensibilidad y una época, a la vez que una obra cuyos valores artísticos podrían haber tenido una trascendencia en su momento y que ahora solo podemos conjeturar. Escribí hace unos 20 años. Sería deseable su publicación como un texto recuperado de López Aranda, preparada su edición por algún estudioso del teatro, de la narrativa, del periodo. Uno y otro López Aranda, el teatral, el narrador, están íntimamente unidos. Me sorprende seguir pensando lo mismo.